Capítulo primero, un sólido recuerdo. Shinobu Kocho había perdido a su hermana mayor, Kanae, su tesoro más preciado. Aquel día marcó un antes y un después en su vida. Desde entonces, Shinobu se dedicó a entrenar con una determinación casi obsesiva. Aún no existía un título para ella, ni formaba parte de ningún grupo de cazadores. Ni siquiera muchos sabían de la existencia de los demonios, pero Shinobu sí lo sabía. Sabía que eran reales. Sabía que uno de ellos le había arrebatado a su hermana. Pasaron los meses. Cada día, Shinobu entrenaba sola en los bosques de bambú, lejos de cualquier mirada. Su cuerpo era frágil, pero su voluntad era férrea. Sin embargo, aquel día se exigió más de lo que podía soportar. El cansancio la venció. Su vista se oscureció y su cuerpo cayó al suelo del bosque. Horas después, Shinobu abrió lentamente los ojos. El sonido del viento entre el bambú seguía ahí, pero había algo más. Un chico estaba frente a ella. «Oye, ¿estás bien?», preguntó. «¿Cómo te sientes?». Shinobu frunció ligeramente el ceño y habló. «¿Quién eres?». Su voz era baja, pero firme, aunque su cuerpo aún no respondía del todo. El chico se presentó sin dar un paso atrás, manteniendo la voz calmada. «Me llamo Yaku», dijo. «Estaba recolectando bambú cuando oí un sonido extraño y te encontré». «¿Estás bien?». Shinobu lo observó en silencio durante unos segundos. No parecía peligroso. No llevaba armas. No había hostilidad en su postura. Entonces habló. No del todo. Pero no estoy muriendo, si eso es lo que te preocupa. Solo me excedí. Intentó incorporarse de nuevo, apoyando una mano en el suelo. El movimiento fue lento, medido. El viento agitó suavemente las hojas de bambú y por un instante el bosque pareció contener la respiración. Yaku seguía ahí. No se fue, no insistió demasiado. Shinobu se levantó con torpeza. Sus piernas temblaron un instante, pero logró mantenerse en pie. A pesar de la firmeza en su mirada, el dolor que la atravesaba era evidente, no solo en su cuerpo, sino en la tensión de sus hombros y en la forma en que apretaba los labios. Yaku dio un paso al frente, con cuidado de no invadir demasiado su espacio. «Oye», dijo con suavidad, «no tienes por qué hacértela fuerte. Está bien no estar bien». Shinobu se quedó inmóvil por un momento. Luego habló. «No me estoy haciéndola fuerte. Simplemente no puedo permitirme caer. Si me detengo, no sé si podré volver a moverme». Desvió la mirada hacia el bosque de bambú, como si allí se escondiera algo que no quería que nadie viera. El viento volvió a pasar entre los tallos verdes, y el silencio que quedó entre ambos no fue incómodo, solo pesado. Yaku había tocado una herida que aún no cerraba. Yaku habló con calma mientras se acercaba un poco más. «Oye, si no quieres parar de entrenar, será mejor tratar esa herida». Sacó una venda de entre sus cosas y la mostró, como para que ella viera que no había malas intenciones. «Anda, siéntate», añadió. «Te vendaré el tobillo y el brazo». Shinobu lo miró con atención. Sus ojos se detuvieron primero en la venda, luego en el rostro de Yaku. Dudó. No estaba acostumbrada a aceptar ayuda, mucho menos de un desconocido. Después de unos segundos, habló. «Solo un momento. No me quedaré mucho tiempo». Se sentó con cuidado sobre una roca cercana, evitando apoyar demasiado el tobillo. «Hazlo rápido». Extendió el brazo con cierta rigidez, como si temiera que, al aflojar la guardia, algo dentro de ella se rompiera. «Y, gracias». La última palabra salió casi en un susurro, como si no estuviera segura de saber usarla. El silencio volvió a rodearlos mientras Yaku se acercaba, y por primera vez en mucho tiempo, Shinobu permitió que alguien más tocara sus heridas. Yaku terminó de ajustar la venda con cuidado. «Listo, ya quedó. Casi como nueva», dijo con una pequeña risa. Luego levantó la mirada hacia ella. «Por cierto, ¿cuánto llevas entrenando por aquí?». Shinobu respondió sin rodeos. «Un par de meses. Este lugar es bueno para entrenar, los bambús ayudan». Yaku asintió, pensativo. «¿Y, planeas seguir viniendo?». La pregunta hizo que Shinobu lo mirara con un dejo de enojo, una chispa defensiva en los ojos. Yaku lo notó de inmediato y levantó las manos, nervioso. No lo digo por correrte», aclaró rápido. «Lo digo porque, si algún día necesitas ayuda, tengo una cabaña cerca, arriba de la montaña».
La tensión en Shinobu disminuyó poco a poco. Sus hombros se relajaron apenas. Yaku sonrió con tranquilidad. Bueno, te dejo entrenar. No te esfuerces demasiado, ¿quieres? Dio un paso atrás y se giró para marcharse. Eres bienvenida cuando quieras a mi cabaña. Nos vemos, añadió con una sonrisa. Shinobu lo observó alejarse entre los bambús. Entonces habló, casi para sí misma. Nos vemos. Y por primera vez en mucho tiempo, para ella, el bosque no se sintió tan vacío. Por la noche, Shinobu regresó a la cueva en la que vivía. El eco de sus propios pasos era lo único que la acompañaba. Sin embargo, esa vez algo se sentía distinto. Lo ocurrido durante el día no dejaba su mente en paz. Nunca había hablado con nadie desde la muerte de Kanae. Nunca había permitido que alguien se acercara así. Se recostó, mirando el techo de la cueva, con el ceño ligeramente fruncido. Murmuró. ¡Qué tontería! Al día siguiente, Shinobu volvió al bosque de bambú para entrenar. Sus movimientos eran precisos, constantes. El sudor recorría su frente cuando, después de unas horas, lo vio. Yaku pasaba por el camino habitual. Al notar su presencia, levantó la mano a modo de saludo. «Hey». Pero Shinobu reaccionó de inmediato. Sin pensarlo, se dio la vuelta y se alejó entre los bambús, ocultándose, evitando cualquier contacto. Yaku se quedó quieto, confundido. Eso se repitió durante 2 días. Cada vez que Yaku aparecía, Shinobu se marchaba. No lo miraba, no respondía, no se acercaba. Tal vez era miedo, tal vez era culpa, o tal vez era el temor de volver a encariñarse con alguien y perderlo. Al tercer día, algo cambió. Yaku no apareció. La hora pasó. El viento se movió igual que siempre. El camino quedó vacío. Shinobu redujo poco a poco el ritmo de su entrenamiento hasta detenerse por completo. Miró hacia el sendero una y otra vez. ¿Por qué no pasó hoy? Siempre aparece a esta hora. Cuando finalmente dejó de entrenar, se sentó sobre una roca cercana para recuperar el aliento. Fue entonces cuando notó algo a su lado. Un pequeño envoltorio. Lo abrió con cautela. Dentro había un almuerzo sencillo y peces fritos aún tibios. Junto a ellos, una nota. No te esfuerces demasiado. Yaku. Shinobu apretó la nota entre sus dedos. Por primera vez desde hacía meses, su pecho dolió de una forma distinta. No como una herida abierta, sino como algo que empezaba, lentamente, a despertar. Así pasaron los días. Shinobu entrenaba sin descanso y, al terminar, siempre encontraba lo mismo esperándola, un almuerzo preparado con cuidado y una nota sencilla, escrita con la misma letra. No te esfuerces demasiado. Nada más, nada menos. Con el tiempo, Shinobu dejó de preguntarse cuándo había llegado la comida o a qué hora Yaku la dejaba ahí. Simplemente la esperaba. Hasta que un día, por un pequeño descuido, todo cambió. Durante un movimiento mal calculado, su pie resbaló. Shinobu cayó al suelo con un golpe seco, y un dolor agudo recorrió su cadera. Se quedó quieta unos segundos, respirando hondo, antes de incorporarse con dificultad. Se examinó con cuidado. No es grave, pero duele. Fue entonces cuando un recuerdo apareció en su mente. La voz de Yaku. Sus palabras. Tengo una cabaña cerca, arriba de la montaña. Shinobu dudó. Tal vez solo era un pretexto para verlo. O tal vez solo quería saber cómo estaba. Después de unos segundos de silencio, tomó una decisión. Comenzó a subir la montaña. El camino era empinado y cada paso hacía protestar su cadera, pero no se detuvo. Cuando finalmente llegó, lo que vio la hizo frenar. Una cabaña. Pequeña, sencilla, pero hermosa. Estaba rodeada de flores de distintos colores y varias mariposas revoloteaban tranquilamente alrededor, posándose en los pétalos como si aquel lugar les perteneciera. Shinobu observó la escena en silencio. Es un lugar tranquilo. Por alguna razón, su pecho se relajó un poco. Y, sin saberlo, había llegado al único sitio donde, por primera vez desde la muerte de Kanae, no se sentía completamente sola. Shinobu se acercó a la cabaña y tocó la puerta con suavidad. No hubo respuesta. Volvió a tocar,
esta vez un poco más fuerte. El silencio fue la única contestación. La cabaña parecía vacía. Mientras tanto, más abajo en el bosque, Yaku estaba dejando el almuerzo en la piedra de siempre. Miró alrededor, extrañado. ¿Dónde estará?, murmuró. Siempre la veo cuando vengo a dejarle el almuerzo. Se habrá mudado de lugar. No tuvo más remedio que dejar la comida ahí y seguir su camino, cargando un montón de leña entre los brazos. En la montaña, Shinobu seguía frente a la puerta cerrada. Algo dentro de ella se quebraba lentamente. Sus hombros cayeron un poco y su mirada perdió firmeza. Tal vez era el dolor en la cadera, o tal vez era no haber sido recibida. ¿Qué esperaba?, dijo en voz baja. Algo no estaba bien. Shinobu dio la vuelta, decidida a retirarse, pero justo al hacerlo, lo vio. A lo lejos, bajando por el sendero, Yaku avanzaba con un gran montón de leña en las manos. Al mismo tiempo, Yaku la vio a ella. La vio apoyarse ligeramente, llevándose la mano a la cadera. La vio lastimada. No lo pensó dos veces. Soltó la leña, que cayó al suelo con un ruido seco, y echó a correr hacia ella. «Oye, Shinobu». Se detuvo frente a ella, respirando agitado, con el rostro lleno de preocupación. «¿Qué te pasó?», preguntó. «¿Estás herida?». Shinobu levantó la mirada lentamente. Yo me caí. No es grave, pero duele. Yaku frunció el ceño, claramente molesto consigo mismo. «Tenías que venir a la cabaña», dijo con suavidad. «Para eso te lo dije». Se acercó un poco más, sin tocarla todavía. «Vamos, entra. No voy a dejar que regreses así». Por primera vez, Shinobu no discutió. Está bien. Y así, entre flores y mariposas, Shinobu cruzó el umbral de la cabaña, sin saber que ese lugar empezaría a cambiarlo todo. Al entrar en la cabaña, Shinobu sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Calidez. El interior era sencillo, pero acogedor. Una pequeña fogata ardía suavemente, iluminando las paredes de madera. El aroma de hierbas secas y flores flotaba en el aire, y todo el lugar transmitía una paz extraña, casi irreal. Yaku cerró la puerta con cuidado. «Siéntate aquí», dijo, señalando un lugar cerca del fuego. «Espera un momento, iré por unas hierbas medicinales para tu herida». Shinobu obedeció sin decir nada y se sentó con cuidado, apoyando la cadera lo menos posible. Pasaron unos minutos. Yaku regresó con un pequeño recipiente de madera y varias vendas limpias. «Aquí está», dijo. «Un ungüento y unas vendas. Con esto deberías estar bien». Shinobu levantó la mirada hacia él. Gracias. Su voz fue baja, casi tímida. Yaku se rascó la nuca, visiblemente nervioso. Solo, titubeó, te podría descubrir un poco. No puedo aplicar el ungüento con la ropa puesta. Levantó una mano de inmediato, apresurándose a aclarar. Prometo no mirar nada, dijo. Lo juro. Shinobu se quedó en silencio unos segundos. El crepitar del fuego llenó el espacio entre ambos. Luego habló. Está bien, pero solo lo necesario. Desvió ligeramente la mirada, con un leve rubor en el rostro, mientras aflojaba un poco la tela que cubría su cadera. Yaku comenzó a aplicar el ungüento con cuidado. Sus movimientos eran lentos y precisos, procurando no lastimarla más. Aún así, ambos estaban tensos, el silencio se sentía más pesado que el dolor mismo. Shinobu mantuvo la mirada apartada, respirando despacio. Yaku terminó de extender el ungüento y luego colocó las vendas, ajustándolas con firmeza pero sin apretar demasiado. Cuando dio el último nudo, retiró las manos de inmediato. «Listo», dijo. «Estarás bien. Solo déjalo respirar y no te exijas por un tiempo». Shinobu asintió en silencio. Se incorporó con cuidado, como si de pronto se sintiera fuera de lugar. Caminó lentamente hacia la puerta de la cabaña, con la mano aún cerca de la cadera. Entonces Yaku habló, sorprendido. «Shinobu, ¿a dónde vas?». Ella se detuvo con la mano sobre la puerta. Ya me ayudaste suficiente. No quiero ser un estorbo. No se giró al decirlo.
La fogata crepitó suavemente detrás de ella, y el aire cálido contrastó con la sensación fría que esas palabras dejaron en la cabaña. Yaku negó de inmediato, dando un paso hacia ella. «Claro que no, ¿cómo crees que puede serlo?», dijo con rapidez. Luego se rascó la nuca, algo nervioso. «Digo, jeje». Señaló hacia la fogata, donde una olla desprendía un aroma suave y reconfortante. «Esperaba que te quedaras a cenar. Ya calenté para 2». Shinobu permaneció quieta unos segundos, con la mano aún sobre la puerta. Aquellas palabras la tomaron desprevenida. Nadie la había esperado desde hacía mucho tiempo. Lentamente, se giró para mirarlo. «Para 2». Yaku asintió, sonriendo con sencillez. Shinobu bajó un poco la mirada. Algo en su expresión se suavizó. «Solo un rato. No puedo quedarme mucho». Volvió a dar unos pasos hacia el interior de la cabaña y se sentó con cuidado cerca del fuego. El calor volvió a envolverla. Por primera vez en días, Shinobu no comía sola. Yaku sonrió con un poco de orgullo y tomó el cucharón. «Bien, hoy preparé el especial Yaku Matsu», dijo. «Bueno, aún sigo pensando en el nombre». Sirvió el contenido en un tazón y se lo entregó. «Aquí tienes». Shinobu lo tomó con ambas manos y probó un poco. El sabor era peculiar. No era lo más elaborado ni lo más delicioso que había probado, pero, por alguna razón, se sintió distinto. Reconfortante. Siguió comiendo en silencio. «Es bueno». Tal vez no era la comida en sí. Tal vez era el hecho de no estar sola. Yaku comenzó a hablar, casi sin darse cuenta, evitando que el silencio se volviera incómodo. Contó cómo había construido la cabaña con sus propias manos, cómo había aprendido a orientarse en la montaña y cómo había memorizado el camino más corto entre el bosque y su hogar. Mientras lo escuchaba, algo empezó a inquietar a Shinobu. Levantó la mirada del tazón. «Entonces, ¿por qué ya no has pasado por el camino?». Yaku se quedó callado unos segundos. Bajó un poco la mirada y se rascó la nuca. «Bueno, es que», dudó, «creo que me estabas evitando». Alzó la vista de nuevo, con una sonrisa tranquila, aunque un poco triste. «Así que, para no incomodarte, decidí tomar otra ruta. Es un poco más larga, pero al menos así no estarías nerviosa por verme todos los días». Shinobu apretó ligeramente el tazón entre sus manos. «Yo no». Se detuvo. Las palabras no salieron de inmediato. El fuego crepitó suavemente entre ambos, iluminando su rostro pensativo. «No te evitaba porque me incomodaras. Solo, no sabía cómo estar cerca de alguien otra vez». Por primera vez, dijo algo que era completamente honesto. Y Yaku la escuchó. Yaku se quedó en silencio. Había algo en Shinobu que aún no comprendía, algo profundo y claramente doloroso. Estaba a punto de decir algo cuando, de pronto, un fuerte golpe sacudió el techo de madera de la cabaña. Las vigas crujieron. Shinobu alzó la mirada de inmediato. Yaku también se tensó. No sabía qué estaba ocurriendo, pero su cuerpo reaccionó antes que su mente. Tomó un cuchillo que tenía cerca y se dirigió hacia la puerta. «Espera aquí», dijo con seriedad. «No salgas». Shinobu lo observó alejarse, y una sensación helada recorrió su pecho. La imagen de su hermana cruzó su mente como un relámpago. «No sabes lo que es», dijo, levantándose con dificultad. «Mejor espera. Tal vez sea peligroso». Yaku se detuvo un segundo, pero no retrocedió. «Lo sé», respondió, «pero aún así. Sea lo que sea, no dejaré que nos haga nada». Abrió la puerta y salió a la oscuridad. Por un instante, todo pareció quedarse en silencio. Y entonces ocurrió. Un demonio con alas surgió de las sombras, lanzándose con violencia. Embistió a Yaku y lo arrojó contra la puerta de la cabaña con un golpe seco. La madera tembló. Shinobu quedó paralizada. El demonio avanzó, su presencia era abrumadora. Shinobu estaba justo frente a él cuando, de pronto, Yaku se movió con todas sus fuerzas y la empujó lejos. «Corre, Shinobu».
gritó. Vete de aquí, corre. Ella cayó al suelo, atónita. Sus ojos se encontraron con los de Yaku solo un instante antes de que el demonio lo sujetara y alzara en el aire. Volvió a gritar, no mires atrás. El miedo, el shock y el instinto chocaron dentro de ella. Temblando, Shinobu se levantó y echó a correr hacia el bosque, mientras, detrás de ella, el demonio se alejaba llevándose a Yaku en la oscuridad. El sonido de sus alas se perdió entre los árboles. En las alturas yacía Yaku, colgando de las garras del demonio. Las afiladas uñas se clavaban en su pecho, arrancándole un gemido ahogado mientras la sangre comenzaba a brotar. Aún así, no dejó de luchar. Con la mano temblorosa, tomó su hacha y la blandió con lo poco de fuerza que le quedaba. El golpe no fue limpio, pero fue suficiente. La hoja alcanzó al demonio, que rugió de dolor y lo soltó. Yaku cayó. Su cuerpo atravesó ramas y hojas antes de golpear el suelo. Los árboles amortiguaron la caída, pero no lo salvaron del daño. Se quedó inmóvil unos segundos, respirando con dificultad. Su brazo estaba rasgado, la carne abierta, y apenas podía moverlo. El demonio descendió lentamente, sus alas batiendo el aire con pesadez. Sus ojos brillaban con furia. Maldito, ¿me las pagarás? Rió con crueldad. Qué lástima, si no te hubieras entrometido, ahora tendría 2 banquetes. El de esa chica y el tuyo. Yaku, apoyándose con dificultad en una rodilla, sonrió pese al dolor. Qué lástima, ¿no? Dijo con voz débil. Ella sí logró escapar. El demonio frunció el rostro, lleno de rabia. Cállate. Se lanzó contra él con un rugido. Yaku apretó los dientes, levantando el hacha con el brazo sano, sabiendo que no tenía muchas fuerzas. Pero dispuesto a pelear hasta el final. Yaku estaba en las últimas. Su respiración era pesada y su cuerpo apenas respondía. El demonio avanzaba lentamente, saboreando el momento, listo para dar el golpe final. Justo entonces, algo cruzó el aire. La katana de madera con la que Shinobu entrenaba impactó contra el rostro del demonio, golpeándolo en los ojos. La criatura rugió de dolor, retrocediendo unos pasos, cegada momentáneamente. ¿Qué haces aquí?, gritó Yaku, vete ahora. Shinobu apareció a su lado sin dudarlo y pasó su brazo por encima de su hombro para sostenerlo. No digas tonterías. Lo ayudó a ponerse en pie y, sin mirar atrás, ambos comenzaron a correr. No debiste volver, murmuró Yaku entre jadeos. Tenemos que alejarnos. Fue lo único que respondió Shinobu. El aleteo furioso volvió a escucharse detrás de ellos. No se detendrá hasta matarnos, dijo Yaku con dificultad. Tendremos que matarlo primero. Miró al frente, forzando la vista. Los bambús, eso es. Vamos al bosque de bambú. Están muy juntos, no podrá volar ahí. Shinobu entendió de inmediato. Sujétate. Avanzaron tan rápido como pudieron. Paso a paso, Yaku soltaba quejidos ahogados. Su peso se hacía cada vez mayor. Shinobu lo miró con atención por primera vez desde que habían huido, y lo entendió todo. Estás muy herido. Se detuvo solo un momento, sacando la venda que antes Yaku había usado en ella. Con manos firmes, pero cuidadosas, vendó su brazo y presionó las heridas lo mejor que pudo. No te preocupes. Estarás bien. Yaku la miró, sorprendido, y esbozó una sonrisa débil. Eso espero, jeje. Sin perder más tiempo, continuaron avanzando hasta que, finalmente, los altos tallos verdes comenzaron a rodearlos. El bosque de bambú los recibió. Al llegar al bosque de bambú, el sonido de las alas volvió a escucharse muy cerca. El demonio descendió entre los tallos, frustrado al no poder volar libremente, y decidió avanzar a pie, rompiendo bambús a su paso. Shinobu y Yaku se internaron más, buscando desesperadamente algún punto que pudieran usar a su favor. El tiempo no les dio tregua. De pronto, el demonio apareció corriendo entre los bambús y, sin aviso, golpeó a Shinobu con una fuerza brutal. Su cuerpo salió disparado y se estrelló contra los tallos verdes, que crujieron al impacto. El dolor la dejó sin aire y cayó al suelo. Yaku, al ver aquello, apretó los dientes.
Aprovechó el instante y, con un grito ahogado, blandió su hacha con todas las fuerzas que le quedaban. El filo cortó limpiamente el brazo del demonio. La criatura rugió. Forzado, el demonio desplegó sus alas para recuperar el equilibrio. En ese momento, tomó a Yaku con el único brazo que le quedaba y lo alzó, preparándose para llevárselo de nuevo. Pero esta vez, Yaku hizo algo distinto. Con un último esfuerzo, tomó 2 bambús a medio crecer y los incrustó con violencia en las alas del demonio. Cuando la criatura intentó volar, los tallos quedaron atorados entre el denso bosque. Las alas cedieron. El demonio perdió el control y cayó pesadamente al suelo, soltando a Yaku. El impacto fue seco. Las alas quedaron destrozadas. Ya no podía volar. Aún así, se levantó lentamente. Seguía siendo peligroso en tierra. Yaku cayó de rodillas. Su cuerpo ya no respondía. Apenas podía mantener los ojos abiertos. Desde el suelo, vio al demonio acercarse y, más allá, a Shinobu también tendida entre los bambús. Con la poca voz que le quedaba, murmuró: «Lo siento». Sus ojos se cerraron. Yaku se desmayó, mientras el demonio avanzaba. Y Shinobu, herida pero consciente, volvía a quedarse sola frente al horror que juró destruir. Era todo o nada. Shinobu, aún en el suelo, observó cómo el demonio se acercaba a Yaku inconsciente. El sonido de sus pasos, el olor de la sangre, todo hizo que los recuerdos la golpearan de golpe. La sonrisa de Kanae. Su voz. Su mano extendida aquel último día. Sin pensarlo más, Shinobu se levantó y se lanzó con la daga que aún conservaba. Su cuerpo era pequeño, su fuerza limitada, el entrenamiento no era suficiente todavía. El demonio reaccionó con facilidad. La golpeó y la lanzó fuera del bosque de bambú, estrellándola contra el suelo con violencia. ¿Así que quieres morir primero?, se burló. ¡Qué conveniente! Otra vez tengo a mis 2 presas reunidas, jajaja. Shinobu intentó incorporarse. Su cuerpo protestó, pero no retrocedió. Estaba acorralada. Era el final. Entonces algo cambió. El cielo comenzaba a aclararse. Una luz tenue apareció en el horizonte. El demonio lo notó y chasqueó la lengua, inquieto. Maldición, no ahora. ¿Por qué? Shinobu levantó la mirada. El sol. Lo entendió al instante. Era su última oportunidad. Si no lo hacía ahora, el demonio regresaría. Shinobu se irguió como pudo y habló, con voz firme pese al dolor. ¿Qué pasa? ¿No que ibas a matarme, maldito demonio idiota? Hazlo de una vez. El demonio, enfurecido, rugió y se lanzó directo hacia ella. En el último instante, Shinobu se deslizó por debajo de su ataque, moviéndose con agilidad inesperada. El demonio rió. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? Tal vez no pueda matarte hoy, pero regresaré, ¿me oíste? El sol estaba a segundos de salir. El demonio se dio la vuelta para huir. Pero no pudo. Uno de sus pies estaba atado. El demonio tiró con fuerza, pero no se soltó. Esos pocos segundos fueron suficientes. Los primeros rayos del sol tocaron su piel. El demonio gritó, maldijo y se retorció mientras su cuerpo comenzaba a desintegrarse. La luz lo consumió hasta que no quedó nada. El sol ya había salido por completo. Sus rayos se filtraban entre los bambús, iluminando a Shinobu, exhausta, de rodillas, y a Yaku, aún inconsciente, tendido en el bosque. Shinobu respiraba con dificultad. Se acabó. Por primera vez desde la muerte de su hermana, el amanecer no trajo solo dolor. Trajo esperanza.